Bueno, pues buenas, bienvenidos a este nuevo webinar de, bueno, que hacemos conjuntamente it-latino.net y Dev Academy junto con Impacto Tecnológico. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de las novedades en Angular JS. Y tenemos con nosotros desde Venezuela a Pedro Plasencia, al que le voy a abrir el micro ahora mismo. Hola Pedro, ¿qué tal? Vale, listo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, simplemente confirmarte que has dado al play otra vez para que podamos ver la presentación. Vale, Muy ya ahí bien. deberían estar viéndola. ¿Sí? A ver, mueve el ratón. Sí, 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 ya estamos. Vale, perfecto, Pedro, todo tuyo. Ya recordar que estaremos ¿Sí? con la presentación de Pedro y posteriormente pasamos a un turno de preguntas que podréis hacer vía micrófono en caso de que lo tengáis o por chat también. Adelante, Pedro, todo tuyo. Muchas gracias. Vale, dame aquí un minuto para iniciar esto. Bien, pues sean todos bienvenidos a este webinar. Pues primero que nada agradecer a todo el equipo, ¿no? de TecnoWebinars, de Iteratino y pues de Dev Academy por pues tener esta iniciativa, ¿no? De compartir todo este contenido tan genial. Bien, vale, en este caso vamos a hablar de las novedades de Angular. Mi nombre, pues como les dijeron, es Pedro Plasencia. Bien, soy ingeniero de sistemas y pues llevo unos 3 años en impacto tecnológico como full stack developer. ¿Vale? En pantalla tienen pues mis datos de contacto, pueden seguirme en Instagram, pueden seguirme en LinkedIn y si pues tienen alguna duda sobre el tema de Angular o sobre alguno de los servicios de impacto tecnológico o pues alguna otra duda en cualquiera de las herramientas que nosotros manejamos, pues pueden escribirme a pedro@impactotecnologico.net o a pjpb9011@gmail.com y pues con gusto les atenderé, ¿vale? Bien, además, antes de pues, entrar en materia, quería pues aprovechar unos minutos. Bien, pueden visitarnos también en impactotecnologico.net, ¿vale? Pues donde podrán ver nuestros servicios. Tenemos además de desarrollo de software, servicio de consultoría de software, bien, donde pues damos asesoría a empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, para pues implementar sistemas, implementar soluciones de software y pues arquitecturas de software. También tenemos los planes de formación, que de hecho estos webinars entran en estos planes de formación y tenemos cursos un poco más específicos y pues donde profundizamos mucho más sobre todas las herramientas que nosotros estamos utilizando para el desarrollo, incluidas por supuesto Angular en sus versiones más recientes. Además de esto, pues tenemos servicios de social media, traducción, drones y próximamente estaremos implementando ya soluciones del Internet de las Cosas. De hecho, hace más o menos un mes estuvimos por aquí con un webinar, también lo impartí yo, pues de este tema, que está muy, muy interesante. Si por otro lado quieren leer nuestras noticias, bien, pueden visitarnos en impactotecno.wordpress.com. Aquí pues el equipo de desarrollo, incluyéndome, pues escribimos artículos de las herramientas que utilizamos. Por ejemplo, aquí pueden ver en pantalla la seguridad de Internet de las cosas, fue el último artículo por allí que escribí. Y pues si quieren estar atentos a nuestras actualizaciones, a tutoriales interesantes sobre pues, las herramientas que utilizamos, pueden visitar nuestro blog por allí. Así que pues ahora sí vamos a entrar aquí en materia, ¿vale? Primero que nada vamos a ver qué puntos vamos a tratar en este webinar. Bien, pues como el webinar es de Angular, vamos a tratar la evolución de Angular. Un pequeño paso por Angular desde su primera versión, es decir, AngularJS, bien, hasta su estructura actual. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre AngularJS y Angular como tal. Además, pues vamos a ver qué nos depara el futuro. Bien, si se fijan, pues todo este año Angular ha evolucionado de forma muy, muy rápida, muy dinámica. Entonces, bueno, vamos a conocer cómo evolucionará el framework de ahora en adelante, según el versionado actual y pues el calendario de desarrollo estimado por el equipo de Angular. ¿Vale? Bien, comencemos por el inicio. Una pequeña introducción a AngularJS. ¿Qué es y en qué se basa? ¿Vale? Angular, pues se basa básicamente, déjenme ocultar esto un momento, vale, ahora sí. Entonces, AngularJS nace pues con el basamento de separar la programación imperativa
es decir, la lógica del negocio, todo lo que implica la lógica de negocio, perdón, de la programación declarativa, ¿vale? Que en este caso tiene que ver todo con la interfaz de usuario, la manipulación del DOM, etcétera. Bien, entonces, AngularJS, pues cuando sale digamos, a la luz pública, adapta y amplía el HTML tradicional para servir mejor contenido dinámico a través de un data binding bidireccional, ¿bien? Que permite la sincronización automática de modelos y de vistas. Para los que han trabajado con Angular, pues los modelos son todas las variables scope que nosotros tenemos disponibles a nivel de controlador de Angular, ¿vale? Como resultado, pues AngularJS pone menos énfasis en la manipulación directa del DOM y mejora la testabilidad y el rendimiento de una aplicación o de una página web. Además de eso, pues Angular sigue el patrón MVVM. Bien, una de las novedades es que pues adaptaba un patrón similar al MVC. En este caso, el MVVM es Model View, View Model, ¿vale? Es la interacción, como les decía, bidireccional entre el modelo pues, y la vista. Este patrón de ingeniería de software alienta la articulación flexible entre la presentación, los datos y los componentes lógicos. Con el uso de la inyección de dependencias, AngularJS lleva servicios tradicionales del lado del servidor, tales como, por ejemplo, controladores dependientes de la vista, a las aplicaciones web del lado del cliente, ¿vale? En consecuencia, pues gran parte de la carga del backend se reduce porque la mayor parte de la data, pues la estamos manejando aquí, la estamos controlando y actualizando, de hecho, en tiempo real a nivel del cliente. Bien, lo que conlleva, por supuesto, a aplicaciones web muchísimo más ligeras. Además de eso, pues una de las cosas que más gustan del framework, personalmente a mí me pareció genial, son las directivas para la manipulación y muestra de datos en el DOM, ¿vale? En el Document Object Model o directamente pues, en la vista con la que interactúa el usuario. Entre estas directivas, pues para los que han trabajado con Angular, podemos tener o listar ahora, por ejemplo, NGApp, el NGRepeat, que pues es el equivalente a hacer un for, ¿no? A recorrer una colección o un arreglo directamente en la vista y pues mostrar todos los valores de ese arreglo en la vista, ¿vale? El ngIf para condicionar elementos HTML, el ngController, ngModel, ngClick, ngShow, ngHide, etc. ¿Vale? Entonces, pues, con esto, pues Angular se hace muy, muy famoso. Y, pues, este año vimos ya otra, no digamos otra versión, pero sí otro framework que, pues, comúnmente es llamado Angular 2. ¿Bien? ¿Por qué surge Angular 2? Pues el equipo de desarrollo de AngularJS se encontraba trabajando en paralelo en otra librería, bien, totalmente distinta. A partir de ella, nace Angular como un framework totalmente distinto e independiente, esto es muy importante, de AngularJS, llamado, por supuesto, como les acabo de decir, comúnmente Angular 2, ¿vale? Entre las ventajas de Angular 2, o Angular, es que este tiene un mayor rendimiento, siendo por lo menos 5 veces más rápido que AngularJS. Además, está orientado al desarrollo móvil y a la programación con TypeScript. Ya no utilizamos JavaScript, sino TypeScript, que es un lenguaje de programación libre y de código abierto. Es desarrollado y mantenido por Microsoft, ¿vale? Y pues extiende la sintaxis. Lo que hace TypeScript es extender la sintaxis de JavaScript y, por tanto, cualquier código JavaScript existente dentro del código TypeScript debería funcionar sin problemas. De hecho, es compilado, el TypeScript es compilado y pasado a JavaScript luego. Bien, todos los archivos resultantes, digamos, para producción son en JavaScript. Está pensado para grandes proyectos, los cuales, pues, a través de un compilador de TypeScript se traducen a código JavaScript original. Bien, de hecho, el compilador también está escrito en TypeScript. Puede ser usado para desarrollar aplicaciones JavaScript que no se ejecutarán del lado del cliente, que se ejecutarán, perdón, del lado del cliente o también del lado del servidor. Es decir, podemos utilizar TypeScript en Node.js, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces, pues tenemos que AngularJS es pues, digamos, la primera versión de Angular y luego pues surge Angular, comúnmente llamado Angular 2. Bien, más adelante vamos a ver por qué digo que comúnmente llamado, pero no debería ser llamado realmente así. Bien, ¿qué diferencias hay entre AngularJS y Angular 2? Primero, pues los controladores y scopes desaparecen. Bien, para los que hayan trabajado con AngularJS y aún no estén trabajando con Angular 2, pues les adelanto esto, ¿no? Los scopes y los controladores han desaparecido. Ahora se trabajará en base a componentes, bien, en vez de controladores. Y para el data binding se definirán propiedades pertenecientes a cada componente, ¿vale? Pueden hacer una analogía entre, pues, por ejemplo, atributos de una clase, bien, a los que se accede, pues, a través del two-way data binding o del bidirectional data binding.
Otra cosa que pues, ha cambiado es la sintaxis, perdón, de las directivas. Bien, si recapitulamos un par de diapositivas atrás, les mencionaba las directivas de AngularJS como ngapp, ngif, ngrepeat. Todas estas directivas se escribían, por ejemplo, con, por supuesto, ng-, pues app, repeat, etc. ¿Vale? Aquí la sintaxis ha cambiado. El ng- desaparece. Y la sintaxis de las directivas pues se simplifica con esto. Además de esto, pues Angular es capaz ahora de usar los elementos y eventos estándares del DOM. Bien. Por supuesto, esto ya lo teníamos, por ejemplo, en ngClick. Pero ahora, pues también la sintaxis se simplifica. Ahora, en vez de ngClick, como les digo, el ng desaparece. Y pues el evento click se escribe únicamente cerrando entre paréntesis precisamente el nombre del evento, que en este caso es solamente click. Bien. También cambia la sintaxis y el manejo de la inyección de dependencias. Bien. La inyección de dependencias la sigue manejando el module de la aplicación, pero ya no es necesario incluir todos los componentes en nuestro index.html. Si nosotros recordamos, y bueno, ahorita dentro de un momento lo voy a mostrar, una aplicación con AngularJS, cada vez que nosotros registramos un controlador nuevo, bien, o un servicio, o pues cualquier componente de una aplicación con AngularJS, pues esta tenía que registrarse, o teníamos que ir a llamarla en el header de nuestro index.html. Aquí esto desaparece, todo el control y todo el registro y toda la inyección de dependencias se deja al module de la aplicación, al module de Angular. ¿Vale? Otra cosa que cambia aquí es el routing de la aplicación. ¿Vale? Para el routing, por ejemplo, ya no tenemos el hash en la ruta. ¿Bien? Además, implementa un child routing, permitiendo pues, compactar más la aplicación y reutilizando componentes mucho más pequeños, aumentando, por supuesto, la atomicidad del código final. Ahora, pues se centra el framework mucho más en la reutilización de pequeñas partes. Bien, si tengo, por ejemplo, un componente para el footer, un componente para el header, un componente para mi vista de home, un componente para mi nav, entonces yo puedo reutilizar esos componentes sin necesidad pues, de reescribir el código o de pues, reescribir funciones que ya tengo. Bien. Y pues quería hacer aquí un pequeño agregado, ¿no? Una mención honorífica a pues el trabajo del colaborador, en este caso John Papa, ¿vale? Pueden visitar su repositorio github.com/John Papa. Pues porque en la evolución concreta del framework de Angular, en este caso desde la versión 2, la nueva versión, pues ha tenido varios aportes, bien, de este desarrollador, entre los cuales destaca el tutorial que nosotros seguimos, el Tour of Heroes, ¿vale? Ese tutorial que va a encontrar en la página oficial de Angular, pues está en su repositorio. Entonces, pues, más adelante quizá nos dé tiempo de darle un vistazo. Una de las novedades también más relevantes que acompaña la salida de Angular es el cliente para la terminal Angular CLI o Angular CLI. ¿Bien? Angular CLI es un cliente capaz de gestionar un proyecto Angular desde el inicio hasta su salida de producción, es decir, hasta generar un build final. Bien, facilitando muchísimo el uso del framework, la creación de, componentes, servicios, módulos, pipes, etcétera. Bien, de verdad que este cliente es muy, muy cómodo, ¿vale? Y pues nos facilita muchísimo el trabajo. Antes, pues teníamos que, por ejemplo, si queremos un nuevo controlador, pues escribir la sintaxis de creación de un controlador, de definición de un controlador, pues inyectarle las dependencias, quizás las mismas dependencias que tenían otros controladores que ya teníamos en la aplicación. Luego, pues registrar esto en el ng-module, poner el controlador en el index.html. Ahora, con Angular CLI, únicamente pues creamos un controlador, él nos crea un directorio, ¿vale? Con pues los archivos base de ese componente, no controlador, disculpen, componente, ¿vale? Y pues ya tiene lo que es la declaración, tiene las dependencias básicas de un componente, ¿bien? Y pues nada más tenemos que registrarlo en el ng-module y listo, ya lo tenemos disponible. Y asociado a la vista, pues crea también de forma automática, ¿vale? Vamos a tomarnos aquí un pequeño paréntesis para ver Angular CLI, para ver el repositorio oficial de Angular CLI, ¿bien? Aquí lo tienen. Y pues algo interesante de Angular CLI, que pues personalmente me gusta mucho, fíjense que la forma de instalarlo es vía NPM, bien,
install G para instalarlo de forma global y pues Angular CLI, ¿vale? Fíjense los comandos que tiene. De hecho, en un momento también los vamos a probar, pero pues para que lo vean un poco, digamos, por encima. Fíjense que con ngNew y el nombre del proyecto, pues creamos un proyecto con Angular nuevo, ¿vale? Si ingresamos al proyecto y luego ejecutamos ngserve desde el directorio del proyecto, pues allí ya estaremos ejecutando el proyecto, ¿vale? Podemos ir editándolo en tiempo real y pues en el navegador van a salir los cambios. Luego de esto, podemos ir creando componentes con ngComponent, ¿vale? Para esto se le pasa el generate o la letra G, en este caso, y el nombre del componente. Además de los componentes, podemos crear también, como les he dicho, directivas, pipes, servicios, clases, guards, interfaces, enums y, por supuesto, un módulo. Puede trabajar con varios módulos en una sola aplicación, por ahí no hay problema, tal cual como lo hacíamos en AngularJS, ¿vale? Pues en mi ordenador ya yo tengo instalado Angular CLI, lo vamos a utilizar más adelante, pero pueden ir revisando también el repositorio. Una de las cosas más atractivas de este cliente, bien, es que siempre se mantiene actualizado, ¿vale? Va de la mano con pues, las salidas de las nuevas versiones de Angular. Entonces, pues utilizando la versión más reciente, es decir, nosotros podemos instalar Angular CLI e iniciar un proyecto nuevo, y ese proyecto podemos tenerlo por seguro que estará con la versión más estable de Angular, ¿vale? Entonces, pues también nos ahorra un poco de trabajo en cuanto a las actualizaciones del framework. Bien. Pues aprovecho para decirles que si tienen alguna duda, pues vayan anotándola por allí. Y pues lo vemos al final del webinar, ¿vale? En la ronda de preguntas y respuestas. Bien, vamos a ver cómo crear una aplicación con Angular CLI, ¿vale? Un minuto por aquí. Pero antes de pues, utilizar, digamos, el método fácil, el método nuevo, vamos a hacer una pequeña comparación. Bien. Fíjense, aquí estoy en el sitio web de AngularJS, que por supuesto, como sabemos, es la versión anterior del framework, la primera versión del framework. Llega hasta 1.x. Si rememoramos aquí un poco, fíjense aquí en la sintaxis del index. La voy a mostrar aquí en pantalla pues para no, por motivos de tiempo y pues para no crear un proyecto completo con AngularJS, ¿vale? Fíjense, tenemos pues la declaración del documento HTML, tenemos el uso de la directiva ngapp pues para declarar que ese documento pertenecía a una aplicación de AngularJS. Y en nuestro head pues importábamos la librería como tal, que es angular.min.js o AngularJS, dependiendo de la versión y, por supuesto, el tipo de archivo que queremos importar, ¿no? Y pues ya en el body podíamos utilizar, por ejemplo, ngController si teníamos toda la lógica de un controlador. Si la teníamos directamente en el module, pues podíamos hacer esto directamente, ¿no? Asignar, por ejemplo, un modelo a un input y pues utilizar el data binding para mostrar el valor de ese modelo. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Si yo escribo aquí Pedro, pues este era el binding de la data capturada por el input, ¿vale? Entonces, como les decía, si yo tengo aquí en AngularJS controladores, si tengo servicios, si tengo pipes, si tengo directivas, yo tengo que pues, venir aquí, registrarlas en mi head, ¿bien? Es decir, importarlas aquí con la etiqueta script y todo lo demás, registrarlas luego en el app module y pues allí es donde las tendré disponibles, ¿vale? Además de que pues digamos la administración de las dependencias no era del todo ágil, ¿no? Porque a menos que utilizáramos alguna herramienta extra para precisamente agilizar un poco lo que es la carga de dependencias, como por ejemplo, llegamos a utilizar una vez nosotros Require.js, ¿vale? Entonces así nos aseguramos de que pues, por cada vista se cargara únicamente pues, lo necesario, ¿no? El controlador necesario, el servicio necesario, y pues no toda la aplicación en cada vista. Entonces, regularmente, si no se utiliza una de estas herramientas, hace un poco más pesada la aplicación. Bien. Ahora, pues, con Angular, todo cambia. Bien, sobre todo, como les había dicho, con Angular CLI. Vamos a ver cómo funciona. Bien, yo tengo por aquí WAMP Server corriendo. Voy a crearle un directorio de WAMP Server. ¿Vale? WAMP. Bien. Fíjense, como les había dicho, para pues, crear un proyecto con Angular CLI, basta con
ejecutar ng-new y el nombre del proyecto. Vamos a poner aquí un proyecto de prueba, ¿vale? Y pues aquí él comenzará, cuando comience, comenzará a descargar todo lo que son las dependencias. Vamos a ver cuáles son las dependencias. Fíjense aquí, comienza a crear pues todos los directorios. Otra cosa que pues me parece genial es que Angular Clip pues nos organiza toda la aplicación, ¿no? Entonces tenemos la estructura de archivos, la estructura de directorios idónea, pues para ejecutarlo, para crear el build, para trabajar con una aplicación de esta índole, ¿vale? Luego de pues, crear toda la estructura básica, él comienza, como les dice aquí la consola, a instalar los paquetes necesarios, todas las dependencias vía npm, ¿vale? Lo voy a cancelar por aquí porque yo tengo un proyecto creado y pues allí va a tardar un poco. Si vamos al proyecto, fíjense, aquí yo he creado una aplicación llamada app prueba, ¿vale? La aplicación está en blanco, es exactamente lo que se crea al ejecutar el ng-new, ¿bien? Entonces vamos a ver un poco la estructura de directorios. Si bien con AngularJS teníamos un poco más de libertad, es decir, nosotros podíamos crear los directorios, nosotros podíamos definir la estructura y pues nos bastaba con tomar una etiqueta script y pues incluir en el head del HTML la ruta donde estuviesen nuestros controladores, etcétera, ¿vale? Aquí pues cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Tenemos en el directorio principal, pues la mayor parte son archivos de configuración de Angular, ¿vale? El archivo de configuración propio de Angular Clip, que lo que contiene es, pues, qué comandos va a utilizar, ¿vale? En qué directorios va a buscar la aplicación, dónde está el index, dónde está la aplicación registrada, cuáles son los archivos de estilos, qué ambiente va a usar. Esto también me parece genial. Fíjense, Angular nos provee de dos ambientes para ejecución de la aplicación, ¿vale? El ambiente de desarrollo y el ambiente que es el por defecto, por supuesto, el environment, que está contenido en un archivo environment.ts, ¿bien? Fíjense que la extensión ya no es JS sino TS porque estamos trabajando con TypeScript. Y pues tiene otro ambiente que es el de producción, que en este caso el archivo es environment.prod.ts. Cada ambiente pues puede ser configurado de forma independiente, ¿vale? Entonces, esto nos sirve mucho para los despliegues y los ambientes de prueba. Si nosotros queremos que en el ambiente de desarrollo tengamos una URL base, carguemos ciertos componentes, ejecutemos ciertos tests o no, pues podemos configurarlo en el environment.ts. Ahora, si en el ambiente de producción nosotros queremos cambiar la URL para que apunte a un servidor, queremos dejar de ejecutar los tests, queremos ciertas normas en la compilación del proyecto, pues también podemos hacerlo allí y no habrá ningún problema. Basta con pues, pasar un flag a un comando y listo. Bien, se ejecutará dependiendo de la configuración que nosotros hayamos añadido aquí en estos archivos. Tiene pues la configuración de protractor, la configuración, perdón, de lint. En este caso, no sé si conocen TSLint. TSLint es una especie de corrector, ¿vale? De TypeScript, donde nosotros podemos definir una cierta cantidad de reglas o normas de sintaxis. Pues por defecto Angular trae este archivo tslint.json y fíjense que pues tenemos aquí las reglas listadas en un archivo JSON y pues son los estándares que Angular considera pertinentes, ¿no? Que Angular considera lo mínimo para tener un código optimizado. Nosotros podemos cambiar estas reglas, por supuesto, si no se adaptan a la forma en que nosotros programamos, ¿bien? O escribimos código y podemos agregar más normas, por supuesto, ¿vale? Todo eso está en la documentación de TSLint, por si quieren echarle un ojo por allí. Bien, tenemos, por supuesto, el package.json. Aquí podemos pues ingresar y ver todas las dependencias del proyecto. Fíjense algo interesante. Tenemos aquí Angular Animations, Common, Compiler, Core, Forms, HTTP, Platform Browser, Browser Dynamic, Router. Todas las librerías de las que depende un proyecto de Angular. Bien. Y, por supuesto, tenemos las dependencias generales, digamos, y las dependencias de desarrollo. En este caso, pues, incluye también Jasmine, Karma para cuestiones de testing, ¿vale? TSLint para, pues, las correcciones que les había mencionado, TypeScript para la compilación, etcétera. Bien. Y tenemos por aquí una lista de scripts. Bien, tenemos el comando ngserv, build, test, lint y end-to-end, ¿vale? Y, por supuesto, el nombre y la versión de la aplicación que acabamos de crear.
Este sería el directorio pues, principal y todos los archivos que en él se contienen, ¿vale? Luego de eso, pues tenemos tres directorios. Este dist no viene por defecto, ¿no? Cuando nosotros creamos una aplicación, ya vamos a ver qué es este directorio dist. Pero, por ejemplo, tenemos el Node Modules, donde pues están listados todas las dependencias que Angular CLI pues instala vía npm, ¿vale? Y luego tenemos el Source. Aquí es donde pues está realmente el código de toda nuestra aplicación Angular, ¿vale? Fíjense, tenemos aquí el index.html, si lo revisamos, para hacer una pequeña comparación entre Angular y AngularJS. Fíjense que esta aplicación funciona, ojo, yo no tengo que modificar absolutamente nada. Y la aplicación va a funcionar, ya les voy a mostrar cómo se ve. Pero fíjense que, por ejemplo, en el index no tengo nada del otro mundo. Tengo nada más una etiqueta base href que pues me indica desde dónde va a comenzar a buscar en el árbol de directorios todos los archivos que pues pertenezcan a la aplicación, ¿vale? Y fíjense que no tengo ninguna etiqueta script, incluyendo ningún componente ni nada por el estilo, ni ninguna librería extra. Y lo único que tengo aquí, por ejemplo, es una etiqueta app-root, ¿vale? Ya vamos a ver qué es esta etiqueta. De resto, pues son etiquetas HTML que si han trabajado con HTML, todos las conocemos, el meta charset, el title de la web, ¿vale? El viewport y, pues, por supuesto, el favicon para, pues, el iconito del navegador, ¿vale? Luego de eso tenemos un main.ts, ¿vale? Que en este caso ya estamos trabajando con TypeScript. De hecho, fíjense que no tengo aquí en Sublime instalado el snippet de TypeScript y por eso no me coloré el código, ¿vale? Y fíjense, pues, la sintaxis. Aquí podemos importar las librerías que queramos, ¿vale? Esta es la configuración general del proyecto. Bien. Si, por ejemplo, aquí tenemos una validación bastante sencilla, pues que si el ambiente de desarrollo está, o mejor dicho, si está habilitado el ambiente de producción, pues él llama un método enable prod mode, ¿vale? Tenemos estilo CSS, todo lo que es test, el tsconfig, ¿vale? Y fíjense, tenemos tres carpetas aquí. Los environments, que ya les había comentado, pues son los ambientes de desarrollo. Podemos tener el environment.ts. Fíjense aquí, pues no tiene nada muy profundo, solamente pues que no es el ambiente de producción. Bien. Nos dice una constante y aquí pues tenemos la misma constante pero con el ambiente de producción en true, ¿vale? Esa es pues, la diferencia por defecto entre los dos ambientes. Tenemos el directorio assets, en este caso sale vacío. Bien, no, fíjense que el proyecto por defecto no trae ni estilos ni nada por el estilo. Pero tenemos el directorio allí, es decir, ya sabemos dónde ubicar todo lo que van a ser imágenes, todo lo que van a ser archivos CSS o SAS, dependiendo de lo que utilicen para añadir estilos a la aplicación web, ¿vale? Y por último tenemos pues el directorio que al final nos importa más que el otro. Y es el directorio app. Aquí es donde tenemos, digamos, el grueso de la aplicación. Bien. Fíjense, tenemos el module.ts, que es el módulo de la aplicación, ¿vale? Donde importamos browser module, ng module. Estas son las librerías base, digamos, necesarias para hacer el bootstrap o correr la aplicación con Angular, ¿vale? Tenemos también el import del app component, perdón, que sería pues nuestro controlador principal si lo vemos en relación con AngularJS. Bien. La ruta donde está ese app component, en este caso está en el mismo directorio. Y fíjense que aquí la declaración del ng module cambia. Antes en AngularJS teníamos, si mal no recuerdo, el nombre de la aplicación, ¿vale? Punto module y pues entre paréntesis y todo lo demás, todas las dependencias, bien, la inyección de todas las dependencias que necesitaba ese ng module. Aquí es algo parecido, pero fíjense que cambia un poco la sintaxis. Tenemos @ng module, igual los paréntesis, y en un objeto JSON, pues tenemos todas las declaraciones. En este caso estamos declarando un app component, ¿vale? Y todos los imports, en este caso browser module, para poder ejecutar el módulo. Los providers, en este caso, todos los servicios, todo lo que sea proveedor de data, de un servidor, de data consumible, ¿no? A través de un request HTTP, pues se debe registrar en providers, ¿vale? Inclusive las librerías que trabajan con APIs de, por ejemplo, Facebook, Google, Twitter, Instagram, todo se registra aquí en providers. Y lo que vamos a hacer bootstrap, o lo que vamos a compilar, es el app component, que es donde pues realmente inicia nuestra aplicación con Angular, ¿vale? Y al final pues exportamos esta clase, ¿bien?
app module. Bien. Fíjense algo interesante. Les había mencionado que Angular se basa en lo que es la reutilización de código, ¿vale? Entonces, para esto les había dicho que nosotros podemos tener secciones muy específicas de una aplicación web. Por ejemplo, podemos tener un componente para el footer, para el header, para el nav, etcétera. Bien. Entonces, algo interesante aquí es que cada vez que nosotros creamos un componente, él nos crea por lo menos estos archivos base por cada componente. Es decir, fíjense, tenemos un app.component, que sería el controlador, el equivalente al controlador en AngularJS. Bien. En este caso, fíjense que tenemos, hacemos un solo import, o por defecto tiene un solo import, de pues, la propiedad component para poder definirlo como un componente de la aplicación. Y lo saca pues del core de Angular, ¿vale? Y en el component estamos definiendo tres cosas muy importantes. Primero, el selector. El selector, si se fijan, ya lo habíamos visto antes, app-root. Y ese app-root es precisamente lo que tenemos en el index.html. Es decir, que la vista asociada a este componente es la que se va a renderizar por defecto en mi aplicación, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Tenemos el template URL, ¿vale? Que es pues la ruta donde está el HTML asociado a ese componente. En este caso, el HTML o la vista se llama app.component.html. Y luego pues tenemos el style URLs, donde tenemos un arreglo, bien, de estilos. Podemos hacerlo, y esto forma parte ya de todo lo que es el desacople de la aplicación y de su código, bien. Podemos tener varios CSS, por defecto, por cada componente hay un archivo CSS que pues define los estilos para esa vista. Entonces no tenemos ya, digamos, un archivo global con pues cientos de estilos CSS, sino que pues podemos tener el CSS inclusive mucho más segmentado, ¿vale? Y pues por último exportamos la clase app.component y aquí dentro de estas dos llaves es donde va a ir toda nuestra lógica de negocio, ¿bien? Fíjense que por aquí estoy definiendo, o para efectos de prueba, ¿no? Angular define aquí una propiedad title con un valor app, un valor string bivulgar. No hay mucho, no hay nada profundo aquí, ¿no? Entonces ya vamos a ver lo que sucede con ese valor. Y fíjense, como les había dicho, tenemos un appComponent.html donde tenemos la vista asociada a ese componente. Fíjense que aquí no hay definición de un documento HTML, no hay un head, no hay nada por el estilo. Simplemente es un trozo de código, un pedazo de código HTML, pues que define lo que va a estar en nuestra vista. Bien. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, varias páginas, además del index.html, tenemos otros archivos index.html y queremos renderizar lo que está en nuestro app.component.html, ¿vale? Nosotros con agregar este selector tenemos. Bien, podemos agregar este selector cuantas veces nosotros queramos y siempre vamos a tener esa vista disponible durante toda la aplicación, ¿vale? Entonces, fíjense lo que tenemos aquí en la vista. No tenemos mucho tampoco, tenemos un H1, un título, que nos da un mensaje welcome to y hace el two-way data binding de title, el data binding, perdón, de title. Y title, como vimos, es una propiedad de nuestro app component que tiene el valor de app. Es decir, que aquí debería renderizarse welcome to app, ¿vale? Tenemos luego una imagen, en este caso es un SVG, y pues algunos enlaces para los tutoriales de Angular. Tenemos el enlace para el blog de Angular, para la documentación del Angular CLI y pues para el Tour of Heroes, que ya les había mencionado, que es el tutorial, digamos, oficial de este framework, ¿vale? Entonces, fíjense que, pues, esta sería más o menos la estructura básica de un proyecto con Angular. Si nosotros, si yo vengo por aquí, vamos a ingresar a app prueba, ¿vale? Y ejecuto ngserve. Ojo, el ngserve nos sirve para correr la aplicación. Mientras nosotros estamos desarrollando, mientras estamos en la fase de desarrollo, nosotros corremos ngserve y pues cada modificación que nosotros hagamos, sea en vistas, sea en componentes, sea pues en lógica de negocio general, ¿no? Pueden ser servicios, pueden ser pipes o directivas, ¿bien? Se va a ir actualizando nuestra pestaña del navegador en tiempo real. Entonces nosotros vamos a poder ver los cambios sin pues tener que recargar la página ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es lo que llaman browser sync. Bien, esto viene ya por defecto allí en Angular CLI. Entonces es muy cómodo desarrollar de esta forma. Para producción, bien, fíjense, aquí estamos trabajando con todos los archivos TypeScript
todos nuestros archivos CSS, HTML, etc. Para producción, ya les voy a mostrar el comando y vamos a generar un build de esta aplicación base, ¿vale? Ese build o ese directorio resultante es el que nosotros vamos a desplegar en un servidor. Bien, ya les voy a mostrar cómo. Vamos a esperar a que esto pues compile la aplicación y pues me dé un puerto. Creo que es 4200 por defecto el que nos da para pues ver el resultado de la aplicación. Bien, aquí me dice que pues ha compilado con Webpack y pues si voy aquí a localhost 4200, fíjense que tengo mi aplicación, ¿vale? Welcome to app, la imagen que les había mostrado en SVG y pues los enlaces que tenemos. Bien, muy sencillo, bastante simple. Ahora, ¿qué sucede si, pues vamos a cancelar aquí la compilación? ¿Qué sucede si yo quiero pues tener esta aplicación base, pero para producción, a un nivel de producción? Yo puedo ejecutar ng-build, ¿vale? Esperamos aquí a que se genere el build. El build es el que les mencionaba, o se crea en el directorio dist que les mencionaba, ¿vale? Fíjense que ya no está porque está compilando un nuevo build. Y pues les voy a mostrar algo muy útil que sucede aquí. Esperaremos a que eso compile. Bien, aquí pues ya ha terminado. Fíjense que tenemos el directorio dist. Y si vamos al directorio dist, tenemos pues los archivos, el fabicon.ico, ¿vale? Y tenemos un index.html y de resto tenemos solamente algunos archivos: inline bundle, main bundle, polyfills bundle, styles bundle y vendor.bundle, ¿vale? ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos otras vistas, otros componentes, servicios, pipes, lo que sea que tengamos en la aplicación, cuando nosotros hacemos un build, esto va a ser siempre lo que va a generarse, ¿vale? Todas nuestras otras vistas, componentes, servicios, etcétera, están contenidas en estos bundles, ¿vale? Entonces fíjense que la aplicación realmente se simplifica muchísimo. Entonces fíjense que pues aquí el archivo que más pesa es el vendor.bundle, que es pues el bundle principal, ¿vale? Y pesa un par de megas, nada más. Si vamos al index, fíjense que está, ya tenemos los archivos, los bundles incluidos en etiquetas script. Bien, no cambia mucho lo que teníamos antes, solamente eso. Y ahora, déjenme mostrarles algo interesante. Si yo vengo aquí a localhost, app prueba dist, fíjense que no me muestra nada, ¿vale? De hecho, si yo pongo aquí la consola de Chrome, me salen errores de que pues los bundles no han sido encontrados. ¿Bien? ¿Por qué sucede esto? Recordemos que cuando les mostré el index por primera vez, teníamos esto que está aquí, esta etiqueta base con la propiedad href, ¿vale? Nosotros vayamos a hacer un deploy, despliegue en servidor de nuestra aplicación con Angular, pues tenemos que estar muy pendientes de esto, ¿vale? Porque pues a partir de esta etiqueta base href, bien, es donde nosotros tendremos, o mejor dicho, a partir de ese directorio es donde él va a buscar todos los bundles, todos los assets, bien, sean imágenes, estilos CSS, etc. Bien, entonces para solucionar esto y que pues se vea algo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí app prueba dist, ¿vale? Y fíjense que ahora ya carga todo. Bien, porque la URL, como les digo, es relativa a esto que está aquí. Entonces él está buscando en localhost, en mi máquina local, /app prueba /dist, y pues allí consigue todos los bundles necesarios. Bien. Entonces fíjense que pues crear una aplicación con Angular es muy sencillo, es muy rápido, inclusive para generar un build para despliegue también es muy cómodo, ¿vale? Todo se hace, o la mayor parte del trabajo la hace pues Angular CLI, ¿vale? Ahora fíjense, si ponemos todo en la balanza, ¿no? Desde la salida de AngularJS hasta Angular, su versión actual, que es la 4, creo que ayer salió la 5, o por lo menos estaba programada para salir ayer, ¿vale? No la he probado. Pero bueno, si lo ponemos en balanza, ¿no? De AngularJS a Angular hay un cambio radical,
Bien, si nosotros queríamos migrar, pues habían sí sus guías de migración, de hecho todavía las hay en el sitio oficial de Angular, ¿vale? Pero pues fíjense que el código, ojo, nosotros podemos programar con Angular 2 o 4 en JavaScript, pero pues lo ideal es que utilicemos TypeScript porque están optimizados para este lenguaje, ¿vale? Además de que extiende JavaScript y pues tenemos toda la disponibilidad de programar mucho más organizado, de aplicar programación funcional, una especie de programación orientada a objetos, todo lo demás, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, pues a partir de ahora habrán otros cambios similares, es decir, si yo estoy trabajando ahorita con un proyecto con Angular 4, por ejemplo, el paso a Angular 5 será tan traumático, es decir, tendré yo que hacer un trabajo de migración gigante de mi código, pues para adaptar el código, valga la redundancia, a la nueva versión del framework. Esta pregunta, pues vamos a tratar de responderla, bien, pues con las directivas que ha puesto el equipo de desarrollo de Angular, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a hacer una pequeña comparativa entre Angular 2 y Angular 4 para ver si pues, los cambios consecuentes van a ser así de traumáticos. Fíjense algo particular. ¿Qué ha cambiado entre Angular 2 y Angular 4? ¿Vale? Como ya hemos señalado, pues Angular 4 es solo una nueva versión de Angular 2. Y en este caso es non-breaking, ¿vale? Es decir, no necesitamos un trabajo de migración de código ni nada por el estilo. Por lo que se diferencian ciertas mejoras implementadas en esta última versión. Las más destacadas, pues tenemos entre ellas las aplicaciones mucho más ligeras y rápidas, tanto de entorno de desarrollo como de entorno de producción, ¿vale? Esto se debe sobre todo porque ellos trabajaron mucho en el motor AOT, ¿vale? En este caso, AOT es Ahead of Time Compilation, o compilación a futuro, ¿vale? En vez de, y pues ya nos quitamos de encima lo que es el JIT, que es Just in Time Compilation, que es la compilación que sucede en el runtime, ¿vale? Por ejemplo, AngularJS o pues el código JavaScript general, ¿vale? Se compila al momento de nosotros ejecutar la aplicación web o el sitio web o ver el sitio web o interactuar con él, ¿vale? En cambio, el Ahead of Time Compilation nos permite pues precompilar el código de nuestra aplicación. Entonces ya vienen con los valores finales cuando el navegador lo interpreta, ¿vale? No tiene que hacer el binding allí mismo mientras corre la aplicación, sino que ya vienen los valores finales de ese binding, por ejemplo. Otra cosa que nos permite la Ahead of Time Compilation es que cuando nosotros compilamos una aplicación como por ejemplo el ngServe, ¿vale? Que la compila y pues nos las pone en un puerto, en este caso 4200, ¿vale? En la consola nosotros podemos ver si tenemos errores de código, si tenemos warnings, según tslint, y pues ya en el navegador, si nosotros queremos visualizar una aplicación Angular con errores, en el navegador nos salen listados los errores de esta aplicación. Entonces nos facilita mucho el trabajo de debug, ¿bien? Y por supuesto agiliza muchísimo lo que es la ejecución final de la aplicación en producción, ¿vale? Otro cambio de Angular 4 versus Angular 2 es que Angular 4 separa el paquete de animaciones del core, ¿bien? Antes, pues nosotros generamos una aplicación Angular 2, se instalaban todas las dependencias, etc. Entre estas dependencias estaba, pues, Angular Animations, ¿vale? Si nosotros no utilizamos animaciones en ninguna parte de nuestro código, pues igual ese módulo estaba allí presente, ¿vale? En Angular 4, pues ya se separa y no lo tenemos a cuestas, ¿vale? Además, se hacen mejoras en la internacionalización a través de, pues, directivas específicas de Angular para, pues, traducciones y todo lo demás, ¿bien? Otra de las cosas que ha cambiado es, por ejemplo, a la directiva ngIf, fíjense la sintaxis que tiene el ngIf en Angular a partir de la versión 2, ¿bien? Se agrega en Angular 4 un else. Entonces, fíjense aquí la sintaxis. Si tenemos un div, por ejemplo, con un ngIf, en este caso estamos validando si el length de una propiedad user es mayor a 0. Y fíjense que podemos agregar un else, ¿vale? Allí mismo en la directiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense que tenemos un div y además tenemos un ngTemplate con un ID empty. Entonces, si el user.length no es mayor a 0, ¿vale? Es decir, es igual o menor, pues menor no puede ser, ¿no? Pero si es igual a 0, ¿vale? Se va a renderizar este ngTemplate con el ID empty, por eso es que se llama aquí en el else, ¿vale? Entonces eso está muy interesante porque si recuerdan, antes teníamos, por ejemplo, en AngularJS que hacer un ngIf
para una propiedad o para una validación, otro ngIf para otra, y así sucesivamente, pues dependiendo de cuántas validaciones tengamos, pues tenemos ahí un montón de diffs con un montón de ngIfs. Aquí pues se simplifica un poco la cosa, ¿no? Además de eso, se agrega el uso de un alias al ngFor, ¿vale? En este caso tenemos un div con un ngFor. Fíjense la sintaxis del ngFor. De hecho, aquí en Angular, a partir de la versión 2, cambia. Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, ngFor, let users. En este caso, let, recordemos que es una especie de definición de variable, pero la variable no se mantiene, digamos, en todo el componente, sino que se mantiene en el bloque de código donde está implementado, donde está definido, ¿vale? Entonces tenemos let users of users. En este caso, users es la colección que estamos recorriendo con el ngFor, ¿vale? El pipe nos indica que estamos aplicando algunos filtros, en este caso un slice, ¿bien? Y tenemos un alias, fíjense. Todo esto se puede traducir como un alias, o sea, se incluye un alias total. Y además tenemos también el uso o la manipulación del index, del arreglo que estamos recorriendo, y también le agregamos un alias como i. Y pues el alias lo podemos utilizar luego en el data binding, ¿vale? Para mostrar el valor. Bien, por ejemplo, en vez de user.length, podemos mostrar total.length, ¿vale? Además de eso, se introduce un nuevo pipe a pues, la gama de pipes que tenemos por defecto disponibles en Angular. En este caso, el pipe nuevo es title case. Lo que hace title case básicamente es, pues, a cada palabra distinta, ¿no? Transforma la primera letra en mayúscula. Bien, entonces si tenemos, por ejemplo, un párrafo o estamos imprimiendo nombres, ¿vale? Nombre y apellido, podemos utilizar el pipe title case para asegurarnos de que se escriban correctamente, ¿no? Con la primera letra en mayúscula. Otra de las cosas que simplifica Angular 4 es, pues, el llamado, o el paso de parámetros, mejor dicho, a las llamadas HTTP, ¿vale? Por ejemplo, en Angular 4, fíjense, la sintaxis es muy, muy sencilla y es muy directa. Tenemos una llamada HTTP GET, ¿vale? Donde tenemos el base URL, es decir, la URL base donde se va a hacer la petición. Tenemos luego API users, ¿vale? Puede suponer que es un endpoint de una API X. Y luego se le pasan como parámetros, pues, un objeto JSON y los parámetros dentro de ese objeto, ¿vale? En este caso hacemos un sort. En Angular 2 era ligeramente distinto. Primero, pues tenemos que definir una instancia de un URL search params, ¿vale? Luego teníamos que hacer un append a ese objeto params, ¿bien? De los parámetros que nosotros queríamos enviar a la petición junto con sus valores. En este caso hacemos un append, como lo ven en pantalla, del parámetro sort y el valor ascending. Y pues luego hacíamos el request con la sintaxis que vemos arriba, solo que le pasábamos ya la constante params, ¿vale? Otra de las cosas es que se incluye la disponibilidad de Angular Universal a través del paquete de Angular Platform Server, ¿vale? Y pues que se agrega el soporte para TypeScript 2.1 y 2.2. Ahora, este punto de Angular Universal es muy bueno. ¿Por qué? Porque, no sé ustedes, pero yo trabajando con AngularJS, pues sufría mucho con la cuestión del SEO, ¿vale? De la optimización para los buscadores. Entonces, ¿qué sucede? Angular Universal es una especie de framework, ¿no? Una librería, una herramienta. Aquí está, de hecho, su sitio web. Pueden visitarlo, universal.angular.io, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos provee Angular Universal? Nos provee la capacidad de hacer un pre-render de nuestra aplicación con los valores finales, con el binding final, para los buscadores, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nosotros teníamos en nuestra aplicación web las etiquetas title, meta tags, todo eso lo teníamos con un binding en Angular, es decir, todas las meta tags están definidas en un componente o en un controlador, ¿vale? Con Angular Universal nosotros podemos seguir haciendo eso, pero el Search Engine, el motor de búsqueda, va a ver los valores finales, no va a ver todo encerrado en una variable con doble llaves, ¿vale? Entonces, pues hace un poco más SEO-friendly nuestra web, bien, sin mucho esfuerzo. Y pues aquí en Angular 4 ya está incluida la librería, ¿vale? Ahora bien, nos fijamos que entre estas versiones hay varios cambios que pues agilizan nuestra aplicación.
Pero, ¿qué nos depara el futuro? Vamos a ver algunos puntos importantes aquí. Primero que nada, ¿cómo llamarlo? Bien, pues les he hablado de AngularJS, Angular 2, Angular 4, pero una de las polémicas, ¿no?, que más se escucha entre los desarrolladores es cómo se llama, ¿no? O sea, lo llamo AngularJS, lo llamo Angular 1, 2, 4, etc. En este caso, solo Angular, ¿vale? Recordemos que AngularJS ahora pasa a ser otro framework totalmente distinto. Soporta su desarrollo en JavaScript, tiene sus propias funciones, métodos, componentes, directivas bien definidas y finales, ¿bien? Mientras que Angular, en Angular se usa TypeScript y es una herramienta que nace como una evolución de AngularJS. Sin embargo, es totalmente independiente y desligada de AngularJS, ¿vale? O sea, véanlo como algo totalmente distinto. Ahora bien, está bien, llamémoslo solo Angular, pero ¿por qué? Bien, ¿a qué se debe este nombre o esta simplificación del nombre, de hecho? Al anunciar Angular en diciembre de 2016, el equipo también aclaró que comenzaría a trabajar con Semver. Semver es, pues, la nomenclatura para versionado semántico, ¿vale? El versionado semántico consiste en añadir significado al número de las versiones. Esto permite a los desarrolladores no solo razonar ante cualquier subida de versión que se haga, sino incluso permitir que herramientas como, por ejemplo, NPM, que es el Node Package Manager, ¿vale?, lo hagan de forma automática y segura, pues, por nosotros, ¿no? Entonces, las versiones semánticas, como ven en pantalla, incluyen 3 números, ¿bien? Cada vez que arreglemos, o cada vez que el equipo de desarrollo de Angular arregla un bug, se libera y se incrementa el último número, ¿bien? En este caso, fíjense que el último número es para patch, bug fixes y, pues, por todas las modificaciones de librería que sean non-breaking, ¿vale? Si se añade, por ejemplo, una nueva funcionalidad, se incrementa el segundo número, ¿bien? Sigue siendo non-breaking, pero ya tenemos una nueva funcionalidad en el framework, ¿vale?, que está estable. Y cada vez que se incorpore un cambio no compatible hacia atrás, ¿vale?, es decir, que sea breaking, entonces se cambia el primer número, ¿vale? Ahora, un poco más adelante les voy a decir por qué el cambio de 2 a 4, pero fíjense que no fue breaking. Entonces vamos a ver a continuación eso. Primero, veamos algunas directrices oficiales para el nombrado del framework, ¿bien? Esto ya va de la mano con, pues, el cómo nombrarlo, ¿no? El equipo de desarrollo de Angular ha dejado algunas directrices oficiales en cuanto al nombrado para guiarnos cada vez que necesitamos hablar de Angular, ¿vale? Por ejemplo, las directrices que ellos mencionan son usa Angular, bien, simplemente, para las versiones 2.0 y posteriores. Por ejemplo, si van a decir yo soy desarrollador de Angular, se entiende que eres desarrollador de Angular de 2 hacia adelante, ¿vale? Angular 2, Angular 4, Angular 5, etc. Usamos AngularJS para describir versiones 1.x. Todo lo que sea versión 1. algo, eso es AngularJS, ¿vale? Y pues usamos el número de la versión específica, por ejemplo, Angular 4.0, Angular 2.4, etcétera, cuando se necesite hacer referencia a una versión concreta. Por ejemplo, al hacer referencia a una funcionalidad recién implementada, ¿vale? Si yo estoy haciendo una presentación y digo, esta es una presentación de la funcionalidad X introducida en Angular 4, ¿bien? Allí utilizamos el número de la versión específica. Y pues utilizamos el versionado completo, es decir, Angular 2.0.0, por ejemplo, cuando queremos informar de un bug. Bien, por ejemplo, este problema X existe por ahora hasta Angular 2.3.1, ¿vale? Ahora bien, otra de las cosas que pues caen en la polémica, ¿no?, con Angular y su evolución durante este último año, porque fíjense que han salido muchas versiones, o por lo menos estas dos versiones, Angular 2, Angular 2.x y Angular 4 han salido todas este año. Una de las preguntas que pues más se ha visto en blogs y en foros, etcétera, es ¿qué pasó con la versión 3? Bien, pues ¿qué sucede allí? Fíjense, esto tiene una razón de ser. Las bibliotecas nucleares de Angular, es decir, cada una de las bibliotecas que componen el framework, está en un único repositorio en GitHub. Bien, en este caso la URL es github.com/angular/angular, ¿vale? Ahí se incluyen todas estas librerías. Y todas están versionadas de la misma manera, ¿vale?, pero distribuidas como paquetes distintos. Entonces, debido al ajuste que pues existió en la versión del paquete del enrutador, bien, el equipo decidió ir directamente por Angular versión 4. De esta forma, se vuelve una situación, o se devuelve a una situación
en la que todos los paquetes del núcleo están alineados, haciendo que todo sea, por supuesto, mucho más fácil de mantener y ayuda a evitar confusiones de versionado en un futuro, ¿vale? Es decir, no hay mucha polémica al respecto, simplemente pues que el router tenía otra versión distinta a todos los demás paquetes. Como ven en pantalla, fíjense que tenemos el core, el compiler clear, el HTTP, y todas eran versión 2.3. Pero el router, por algunos cambios que se hicieron, pues tenía versión 3.3 y pues el equipo de Angular quiso pues romper eso y pasar a la versión 4 directamente, ¿vale? Por último, pues tenemos aquí en pantalla un calendario tentativo para las próximas versiones de Angular, ¿vale? Fíjense, la versión 4 salió en marzo de este año. La versión 5, como les digo, estaba pues, programada entre septiembre y octubre. De hecho, estaba programada para salir el día de ayer, no, mentira, antes de ayer, el 23 de octubre, ¿vale? Como les digo, no he tenido la oportunidad de probarlo, ¿bien? Pero ellos han propuesto una evolución incremental de la siguiente forma, ¿vale? Las actualizaciones van a ocurrir en periodos de 3 ciclos. Parches y solución de bugs cada semana, ¿bien? 3 versiones pequeñas al mes de cada versión grande lanzada. Es decir, van a incrementar el segundo número por lo menos 3 veces al mes, ¿vale? Y una versión que cambie el número grande, digamos, con un asistente para migración cada 6 meses. Es decir, vamos a tener 2 versiones de Angular por año, ¿bien? Tentativamente. Y a lo que iba a decirles anteriormente, pues cabe destacar que Angular 4, bien, no ha implicado un cambio que amerite refactorización o migración de código. Entonces ustedes se preguntarán, según lo que explica el equipo de desarrollo de Angular, ¿por qué cambiar el número de la versión? Para nosotros, los desarrolladores, puede que no haya ninguna novedad, pero el nombre que le han dado a todos estos cambios es un Invisible Makeover, ¿vale? Entonces, pues eso lo dice todo. Internamente el framework, bien, ha sufrido una reestructuración increíble y ha dado un salto importantísimo a nivel de rendimiento. Dependiendo de la aplicación, el equipo de Angular menciona que en kilobytes de un componente se ha reducido un mínimo de 60% y dependiendo de lo complejo que sea el componente, aún mayor será la mejora, lo cual pues es un avance sustancial con respecto a las otras versiones, ¿vale? Entonces, fíjense que el trabajo que han hecho es muy grande, pero por debajo del cofre, digamos, ¿vale? Le han hecho un pequeño tuning al motor, pero pues nosotros no notamos nada distinto en la carrocería, ¿bien? Si quieren el calendario un poco más detallado, pueden visitar aquí pues el Release Schedule del equipo de Angular. Y pues fíjense que aquí tenemos todos los lanzamientos, inclusive por semana, ¿vale? Y fíjense que, pues como les había dicho, la versión 5.0 estaba programada para el 23 de este mes, ¿vale? Bien, chicos, pues con esto sería pues el final de este webinar. Espero les haya sido muy, muy útil. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos los asistentes. Y pues ya podemos pasar la ronda de preguntas si tienen alguna más dudas, o si tienen más dudas, perdón. No olviden contactarnos, pueden contactarnos a través de impactotecnológico.net o a través de los correos que les di al principio del webinar, ¿vale? pedro@impactotecnológico.net y pjb9011@gmail.com. No sé si hay ahorita alguna pregunta. Vale, Pablo, si quieres perdona, Pedro, si quieres poner esa slide con tu email, ponla aquí para que la podamos ver. Y efectivamente Sí. pasamos al turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión que queráis plantear o alguna duda, podéis hacerlo si levantáis la mano, accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Yo os abriría el micro. En caso de que tuvierais el micro abierto, os podríamos abrir el micro y así podéis intervenir directamente, y si no, pues podéis también plantear vuestras dudas en el chat. Venga, aprovechar que tenemos aquí a Pedro. Ya sabéis, si queréis participar directamente vía micrófono, me levantáis la mano y yo os abro el micro. Y si no, también podéis plantear vuestras preguntas en el chat. Y mientras tanto yo le voy preguntando a Pedro. Pedro, concretamente, explícanos un poquito tu papel
digamos, si el papel de impacto tecnológico, que sois una consultora en materia de desarrollo, cuáles un poco los servicios que ofrecéis y dónde también. Bueno, ofrecemos de todo un poco, ¿no? Pues estamos ahorita, pues digamos que dedicados, o sea, digo dedicados porque tenemos los proyectos que tenemos ahorita, digamos, activos, son de desarrollo, ¿vale? Desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web. Tenemos también los servicios de consultoría. En este caso, pues la consultoría sí varía dependiendo de lo que necesite el cliente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hace el año pasado, no mentira, a principios de este año, más o menos, hicimos una consultoría que pues ameritaba lo que era una reestructuración de la plataforma, ¿vale? Física, tanto de hardware como de software, de pues una empresa ya situada en varios países inclusive. Entonces, pues allí hicimos la consultoría, planteamos qué equipos deberían tener, más o menos cómo se deberían distribuir los equipos, qué tipos de servicios podían implementar para pues servir data a todas las aplicaciones, qué tipo de aplicaciones podían tener para, digamos, abarcar la mayor parte de clientes, todo el target que ellos manejan, ¿no? Y pues todo esto para pues evitar también el colapso de un servidor principal, ¿no? Entonces, ese tipo de asesorías los damos, ¿vale? Además están los planes de formación que también son geniales. Pues también estoy yo incluido, ¿no? Como formador allí. Y pues damos formación de lenguaje de programación, frameworks, como por ejemplo Angular, bases de datos. Hace una semana terminé yo de dictar un curso de Big Data, ¿vale? Y MongoDB. Entonces, pues los cursos también son muy, muy interesantes. Y por supuesto tenemos esta serie de webinars que, en mi opinión, han estado geniales. Pues el primer webinar que di fue el de Internet de las Cosas, ¿vale? 2 semanas después, uno de nuestros integrantes del equipo de desarrollo, pues dio uno sobre programación de aplicaciones móviles con realidad aumentada, que también estuvo genial. Está este de Angular. El 8 de noviembre voy a dar otro de desarrollo acelerado, ¿vale? Ese va a estar también muy, muy bueno. Que pues ya ahí planteo lo que es la necesidad a nivel de cliente y a nivel de equipo de desarrollo, ¿no? De tener productos mucho más robustos, pero en menor tiempo, ¿vale? O sea, cómo podemos construir una aplicación muy grande a nivel de backend y de frontend, pero pues con un par de comandos y a partir de allí ya trabajar con esa base sin necesidad de pues, durar meses en lo que es programación de API REST, métodos de seguridad, conexión con base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese webinar también va a estar genial. Fantástico, Pedro. Pues no tenemos preguntas, así que como bueno, tenemos ahí tus datos de contacto. Oye, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poquito más sobre Angular y te esperamos aquí el 8 de noviembre, ¿no? Es el siguiente. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias también a todos los asistentes. Estaros atentos a webinars, los próximos webinars de Pedro en tecnowebinars.com. Ahí los tenéis todos, tecnowebinars.com. Si os apuntáis a la lista y así recibiréis la información detallada. Y nada, nos despedimos de todos y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Hasta luego, gracias por venir. Saludos.